Hola, buen de todos, mi nombre es César. El día de hoy vamos a continuar con el curso de C++ y vamos a ver lo que es la herencia. Entonces, herencia es un mecanismo de la programación orientada a objetos que permite que una clase adquiera los atributos y métodos de otra clase. La clase que proporciona sus atributos y métodos a otra clase se le conoce como clase padre o base. La clase que adquiere atributos y métodos de otra clase se le conoce como clase hija o derivada. Aquí es. De otra clase se le conoce como hija o derivada. La capacidad de heredar atributos y métodos de una clase está definida por los modificadores de acceso de la clase. Los modificadores de acceso ya los habíamos visto, pero yo les había comentado que únicamente íbamos a utilizar el public. Pero pues ahora ya vamos a utilizar lo que es public y lo que es private. Y existe otro que es protected, pero ese lo vamos a ver un poco después. Entonces, public. El método o atributo puede ser accedido desde la clase en la que se definió y en clases externas. Estos métodos y atributos son heredables. Private. El método o atributo donde se accedió solamente, el método o atributo puede ser accedido solamente en la clase que se definió. Esos métodos y atributos no son heredables. Por lo tanto, cuando nosotros pongamos un método o un atributo en public, al momento de heredar, estos sí van a poder ser heredables, pero de lo contrario, si nosotros ponemos en private, estos no se van a heredar. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver. Pues obviamente vamos a iniciar con una clase que se llame jugador. En la clase jugador vamos a tener como public un char que sea nombre de 50 espacios y un int edad y un float que sea peso y estatura. Después vamos a tener un void que sea un método que sea obtener y un bajo datos y otro void que sea mostrar datos. Entonces vamos a poner la funcionalidad de estos métodos. Entonces sería void jugador dos puntos obtener datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un cout que le diga cuál es tu nombre. Recuerden que cuando tenemos que recibir cadenas, primero tenemos que borrar el buffer, setBuff, stdin, coma, null, punto y coma, same.getLine, nombre que es de 50. Y ahora vamos a poner un cout que sea cuál es tu edad y un sein que guarde en edad y otro cout que diga cuál es tu peso, un sein que guarde en peso, un cout que diga cuál es tu estatura y el sein que guarde en estatura. Entonces ahora vamos a poner el otro método que sería de jugador, dos puntos, obtener, es mostrar datos. Aquí es un guión bajo. Y vamos a poner aquí un cout que diga nombre. Entonces vamos a mandar llamar, vamos a mostrar la variable nombre y aquí le vamos a decir edad.
Entonces mostramos la variable edad. Pues un shout que diga peso. Y por último, estatura. Ok. Entonces ahora vamos a hacer, bueno, aquí me gustaría ponerle que, vamos a ponerle aquí el comentario, que esta es la clase base o padre. Y aquí vamos a poner la clase que sea, futbolista. Y aquí vamos a realizar la herencia. ¿Y cómo se realiza esta herencia? Pues es muy fácil. Ponemos el nombre de la clase. Nuestro nombre es futbolista. Ponemos 2 puntos y ponemos la palabra public. Y seguido de la palabra public ponemos la clase de la cual vamos a heredar. En este caso es la clase jugador. Y abrimos nuestras llaves y nuestro punto y coma como lo habíamos hecho. Entonces ahora en jugador, en futbolista, vamos a poner métodos. Aquí vamos a poner los private porque pues estos no los necesitamos en ninguna otra clase más que en la de futbolista. Entonces vamos a poner aquí un entero que se llame tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Y vamos a poner un método, pero atención, el método va a ir en public porque para poder acceder a las variables o a los métodos incluso que estén en private tenemos que tener un método en public. Si yo tuviera por ejemplo aquí el método un método en private, no lo podría utilizar, tendría que acceder a él mediante un método que esté en public. Esa es una cuestión un poco extraña, pero así es lamentablemente esto. Y entonces lo que vamos a hacer es poner los atributos en private, pero los métodos en public para que puedan acceder a las variables en private. Entonces vamos a poner un void que diga obtener obtener tarjetas, y otro void que diga mostrar tarjetas. Entonces vamos a ver la funcionalidad, sería void futbolista, dos puntos, obtener tarjetas. Entonces ponemos aquí un cout y le preguntamos ¿cuántas tarjetas amarillas tienes? Ponemos un sin, lo guardamos en tarjetas A, ponemos otro cout que diga ¿cuántas tarjetas rojas tienes? Sin tarjetas rojas. Y el otro método es bot futbolista, dos puntos, mostrar tarjetas. Vamos a ponerle tarjetas amarillas, tantas tarjetas A, y ponemos un shout que diga tarjetas rojas. Ponemos la variable
y nos vamos a nuestro main y vamos a declarar objetos de la clase jugador. Vamos a ponerle aquí objeto OBJJ y futbolista OBJF. Y lo que vamos a hacer es voy a poner aquí un cout. Este cout va a decir OBJJ and, y vamos a mandar llamar el método de obtener datos. Y después voy a poner aquí una pausa. Y voy a borrar la pantalla y después voy a poner otra vez. Voy a copiar todo esto. Voy a poner aquí, pero aquí en vez de obtener va a ser mostrar datos. Aquí una sola vez. Y ahora sería cout OBJF obtener datos. Copiamos esto y copiamos todo esto, y aquí sería OBJF. Como recordamos que pusimos nuestros propios métodos dentro de la clase futbolista, pues hay que mandarlos llamar obtener tarjetas. Y aquí ya no es obtener datos, es mostrar datos y OBJF.mostrar tarjetas. Entonces vamos a correr esto a ver qué pasa. Tenemos un error. Tarjetas. Tarjetas, ok. Y muy bien, entonces nos dice OBJ J, ¿cuál es tu nombre? Voy a ponerle yo César. Mi edad 20, mi peso 80, ¿cuál es tu estatura? Mido 1,84. Y me imprime mis datos y después me manda a F. Y como recuerden que al objeto F le habíamos heredado todo lo que tenía la clase jugador, pues obviamente tiene los métodos y los atributos de nombre, edad, peso y estatura, más los atributos que le pusimos de tarjetas amarillas y tarjetas rojas con sus métodos. Entonces vamos a ponerle que se llame José, su edad son 10, su peso son, no sé, 30, su estatura es 1 metro, tarjetas amarillas pues 3 y una roja, y me muestra los datos. Entonces, como ven, al momento en que yo heredé, mandé todo esto, todo lo que está sombreado, lo mandé a la clase futbolista mediante esta instrucción: futbolista, public, jugador. Entonces, en el main yo ya pude declarar, pues obviamente primero declaro los objetos de las clases. En el objeto J, pues únicamente voy a poder realizar los métodos de obtener datos y mostrar datos, pero en el objeto F voy a poder hacer obtener datos y obtener tarjetas, y mostrar datos y mostrar tarjetas, porque el objeto F heredó el método de mostrar datos y heredó el método de obtener datos, y le agregamos el método de obtener tarjetas y mostrar tarjetas. Entonces creo que con esto queda muy claro lo que se puede realizar con la herencia, que es muy útil porque nos ahorramos reescribir toda
todo este código, todo el que está sombreado, que en este caso es muy poco, son muy pocas líneas, pero en un programa que sí esté un poco más extenso, nos va a ahorrar demasiadas líneas en hacer la herencia. Otra cosa que les quería aclarar, pues es que cuando realicemos las herencias, pues tienen que ser herencias aceptables, ¿no? Porque hay ocasiones en que yo veo con algunos compañeros realizan herencias, no sé, que la clase se llama animal y la otra clase se llama humano y heredan de animal porque animal tiene el atributo de nombre, pero pues la clase animal con la clase humana no tiene nada que ver, unos son animales y otros son humanos. Entonces no podemos realizar herencias de ese tipo. Esa es una mala práctica de programación, eso no se tiene que realizar. Tienes que realizar herencias entre cosas que sean que se conecten bien, pues que sean que se relacionen de una manera entendible, no como animal y humano. Entonces eso también es muy importante que lo sepan, de no realizar ese tipo de herencias extrañas y mal vistas ante la programación, porque sí es una muy mala práctica de programación. Y pues dicho eso, únicamente me queda decirles que se suscriban al canal, denle like en Facebook y síguenos en Twitter. Muchísimas gracias.